Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2. Del 16 y hasta el final, que es hasta el 21. Del 16 al 21. Muy bien. Esta palabra lleva por título, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que es parte de lo que tenemos aquí, esta palabra. A mí, ese versículo a mí me atrapa, me gusta. De hecho, hasta en mi WhatsApp creo que tengo puesto, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. ¿Me parece? Dice entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya? Entonces, una de las herramientas principales que el enemigo quiere siempre usar en contra de nosotros es nuestro pasado. ¿Sabe usted eso? Porque generalmente cuando empezamos a caminar en el Señor, una de las cosas que el enemigo hace es recordarnos lo que hicimos hacia atrás. ¿Sabe? ¿Le ha pasado o no? Como usted dice, yo quiero cambiar y empieza a avanzar en un tiempo de cambio y el enemigo le dice, pero yo sé lo que hiciste ayer. Es como la película, yo sé lo que hiciste ayer. No. Yo sé lo que hiciste hace 2 semanas. Y entonces el enemigo empieza a recordarte lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso te detiene. Porque el enemigo cuando él te empieza a acusar, entonces tú mismo te analizas y te encuentras indigno o indigna y dices, pero ¿cómo entonces yo voy a servir al Señor si en realidad he metido la pata, pero de continuo? De hecho, parece que no meto la pata, parece que siempre la tengo ahí. Y es un tema que el enemigo siempre quiere usar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el pasado es una herramienta de condenación. ¿Sí? Cuando usted está orando, no que de repente el enemigo le trae cosas que usted hizo hacia atrás como para decirle, chay, y tenés cara de estar orando con todo lo que hiciste hacia atrás, ¿o no? ¿Le ha pasado? Que de repente usted quiere orar, quiere meterse en la presencia del Señor, pero viene ahí como al oído del enemigo diciéndole, y ahora estás orando después de todo lo que hiciste. Y es como que de alguna forma esa herramienta de condenación quiere dejarnos detenidos. ¿Sí? Oh, está rico el café. Pero cuando nosotros somos transformados en hijos de Dios, entonces todo cambia. Entonces todo cambia. Más o menos.
Entonces, cuando nosotros somos transformados en hijos de Dios, todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos transformados, entonces nosotros somos hechos hijos de Dios. Y ahí somos hechos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Está hasta Santiago, y ese sí que es nueva criatura. La iglesia le dice a Santiago, bienvenida a Santiago, su primera venida, así que Dios bendiga a Santiago, amén. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? ¿Podrá significar entonces que ahora yo me morí o no? Sí, pues, me morí. Decidí morir. ¿Por qué? Para que Cristo pueda vivir en mi vida. Dejo atrás al viejo hombre. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto el viejo hombre está muerto en sus delitos, en pecado. Pero más sin embargo yo he sido hecho una nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura? Amén. Entonces, pero el ser, o más bien el buscar qué significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, debe ser algo más, ¿o no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Número uno, sería entregarle a Cristo nuestras pasiones y deseos. Entregarle a Cristo nuestras pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras pasiones nos traicionan, ¿cierto? Porque a veces las pasiones desordenadas hacen que miremos donde no debemos mirar, o muchas veces las pasiones desordenadas hacen que nosotros nos aventuremos en cosas donde no debiésemos estar. ¿Me sigue? Pero también cuando hablamos acerca de los deseos, ahí entonces también está involucrada totalmente la carne. ¿O no? Porque el deseo es parte de lo que la carne requiere, este cuerpo requiere, y nosotros muchas veces dejamos que los deseos de la carne se potencien y entonces nosotros empezamos a mirar donde no deberíamos, o empezamos a desear cosas que no deberíamos consumir. ¿Me hago entender? A mí me encanta el azúcar, pero no debería consumir azúcar, entonces tengo que dejar de comer azúcar. ¿Por qué? Porque es un deseo de la carne, pero sin embargo que no me aporta lo que realmente el cuerpo necesita. Entonces el café está rico porque tiene azúcar. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos tener siempre dominio propio. ¿Qué debemos tener? Dominio propio. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! Entonces, si nosotros estamos diciendo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, significa que entonces si soy de Cristo, crucifico mi carne y crucifico mis pasiones y deseos. ¿Están crucificados o más o menos nomás? Se resisten. Porque de repente parece que nosotros decimos que somos cristianos, pero como que el deseo está medio con un clavito así medio afirmado nomás, y la pasión amarrado como con scotch nomás a la cruz. Cuando en realidad nosotros debemos estar juntamente con Cristo crucificados.
para que nuestra carne no mande. Amén. Porque a veces somos muy fáciles de convencer por la carne. Muy fácil. Para el pecado, digo yo. Porque de repente la carne como que te dice, hoy tengo deseos de algo malo. Y como que inmediatamente él responde y dice, no, no debemos. Bueno, ya. Muy fácil. Entonces debe ser diferente. Porque nosotros debemos tener dominio propio. ¿Qué cosa? Dominio propio. Y la Biblia a nosotros nos enseña eso, que debemos tener entonces dominio propio. ¿Por qué? Porque entonces nosotros debemos como hacer la acción de estar crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que realmente nuestras, como dice la Biblia, dice, nuestras concupiscencias. Es palabra rara esa. Pero que nuestros deseos y pasiones malos no estén realmente vivos en nosotros, sino que estén crucificados. ¿Qué haré sin el Panchito? Yo? Cuando no viniste hecho de menos, hermano, de verdad, no tenéis que faltar a la iglesia. Claro. Y brilla para encima. Entonces debemos nosotros estar crucificados con Cristo. Amén. O sea, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estamos diciendo que yo me fui y me crucifiqué con Él para que entonces también pueda ser vivificado con Él. Porque precisamente la palabra también dice que cuando Él se levantó de entre los muertos, Él se levantó como Señor y Cristo. Y nosotros fuimos vivificados juntamente con Él. ¿Tienes amén? Entonces, número 2, también es una acción de humildad. Gálatas 6:14. Yo no le pasé las palabras al chat, ¿no? Por eso lo estoy esperando, porque no le pasé nada. Ya, pero está veloz hoy día, mire echarlo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, nosotros no debemos ser gente que ande por ahí creyéndose la última chupada del mate, o como que dicen por ahí también, no creerse tampoco lo oído del queque, nada, no, esas cosas no, sino que nosotros podamos tener humildad. ¿Sí? Y a veces cuesta a veces tener humildad, porque también quiere salir el viejo hombre o la vieja mujer y quiere reaccionar mal. Y reaccionar mal es falta de humildad. Debemos aprender a ser humildes. ¿Me hago entender? Entonces, el Señor lo que espera de nosotros es que dejemos nuestra soberbia personal. Que dejemos nuestra soberbia personal y nos humillemos delante de la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros hacemos esto, en realidad estamos entendiendo y accionando. Estamos diciendo, ya no me voy a dejar que por cualquier cosa salga el otro yo. Debemos tener un espíritu manso y debemos aprender a estar alegres en el Señor. Amén, porque el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Me hago entender? Entonces, hay hermanos que de repente son como el Hulk de, ¿cómo se llama esto? De los Vengadores. Cuando le dicen, hoy ya estaría bueno que te empecé a enojar para transformarte en verde. Y le dice, ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Y hay gente de repente que es así, como que siempre está enojado, como que no le sale la buena onda. Veo el Marco, está enojado.
En cualquier momento se pone verde, pasa de oscuro a verde. Entonces, ¿qué dice entonces Pablo a los filipenses en el capítulo 2, 5 al 11? Filipenses 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una recomendación, dice, haya también en ustedes. Entonces diga, haya también en mí. Ahí, métaselo en la cabecita. Haya también en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él tenía harto por qué haberse quebrado. Él tenía harto como haber dicho, hey, yo soy mejor que todos ustedes. Pero sin embargo él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este es siervo con S, o sea, de un servidor, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. O sea, cuando nos dice, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo, nos está también instando a que esa humildad nos lleve a reconocer también que en nosotros habita alguien que es poderoso. Cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, reconocemos que en nosotros está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces también nosotros somos coherederos de todo lo que Jesucristo va a recibir. O sea, si Él recibe imperio, somos coherederos con Él. Si Él recibe el poder, somos coherederos con Él. Por eso que Él dijo, aún mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Entonces, tú puedes hacer milagros si estás conectado con el Señor. Tú puedes hacer que tu vida sea diferente si estás conectado con el Señor. Si el Espíritu Santo mora en ti, entonces tú eres parte de una generación de victoria. ¡Wow! Número 3. Es una acción de testimonio. Amén. Filipenses 2, 9 al 11. Que fue lo que nosotros estábamos viendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que le dio todo. Lo puso por sobre todo. ¿Por sobre qué? Por sobre todo. ¿Por qué? Porque no es Jesús el que está dando testimonio de sí mismo. Es el Padre que está dando testimonio acerca de Él. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, no eres tú el que debe dar testimonio de quién eres. El Señor da testimonio de ti.
Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, no necesitas andar diciendo, hey, es que yo soy el apóstol. No, porque el Señor da testimonio de ti. No necesitas decir, es que yo soy cristiano. No, porque el Espíritu Santo dice, algo tienes que es diferente. Y ahí el Espíritu Santo revela incluso a los que no conocen para dar testimonio de quién eres tú. ¿Qué da testimonio? El hecho de que tú estás crucificado juntamente con Cristo. Porque dice, por eso también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¡Wow! Y eso es también lo que nosotros tenemos. ¿Me hago entender? 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! Estamos hablando del poder máximo entregado en uno. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Él, siendo el unigénito Hijo de Dios, Él al entregarse por amor a nosotros, Él fue transformado en el primogénito Hijo de Dios. El primero pasó a ser el único a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hechos hijos de Dios. Entonces ya no es el unigénito, sino que pasa a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces coherederos de lo que Jesucristo también tiene para nosotros. De lo que el Padre tiene para su Hijo, nosotros somos coherederos. ¿Sí? Entonces, la rendición completa de Jesús nos permite testificar a Él como Él quiere que nosotros también lo hagamos. Él quiere que nosotros seamos testigos de lo que fue hecho en Él y a través de Él. Amén. Wow. Colosenses 2:14. Esto significa también no vivir más bajo la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ni idea. Yo puse todas mis fichas porque vi la idea así totalmente concentrada. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros fallamos, el enemigo está tomando nota, porque él es el acusador por excelencia. Entonces, él siempre quiere enrostrarnos que fallamos, quiere ponernos en la cara así, no, si fallaste, quiere hacerlo siempre. Pero ¿sabes qué? Lo que la Biblia dice es que Él tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias. O sea, Él tomó todo aquello que era una acusación en contra de nosotros. Dijo, permisito, pero estas cosas que Él hizo, yo las voy a llevarme hasta mí en la cruz. Y por lo tanto, no hay nada que puedas usar en su contra. No hay nada que puedas usar en su contra. Porque todo lo que había hecho, yo me lo llevé en la cruz. Todo lo que tú habías hecho, yo me lo llevé en la cruz. Cuando tú miras a la cruz, entonces lo que el Señor dice, yo tomo las actas de los decretos que te eran contrarias y las clavo en la cruz y me las llevo conmigo. ¿Por qué? Porque yo te he hecho nación santa, un linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. Entonces, no hay quien te acuse, no hay quien diga algo en contra tuya. Si alguien quiere decir algo en contra tuya o hablarte de tu pasado, entonces tú puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Lo que hay para atrás no importa, yo me proyecto hacia adelante. Y si aún si el enemigo quiere venir a hablarte cuando estás orando y a recordarte lo que hiciste hacia atrás, dile, bueno, pero lo de atrás a mí me lo perdonaron, pero en el futuro tú te vas al infierno y yo me voy al paraíso. Aleluya. Si Él te habla de tu pasado, recuérdale su futuro. Ya. Significa 5, significa que tenemos total entrega a la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es racional? ¿Qué es racional? Entendimiento. Un culto racional es algo que yo hago entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, cuando el Señor nos está hablando esto, nos está diciendo que lo que yo hago, lo hago entendiéndolo. Cuando yo decido seguir a Cristo, cuando Él me llama, entonces yo tomo decisiones que tienen que ver con algo que yo decido después hacer. Porque la salvación es gratis, pero ahí en adelante empieza un camino que tiene que ver con ¿qué? Con que nosotros debemos ir cada día buscando llegar a la estatura del varón perfecto. Dice eso la Biblia, ¿cierto? Que tenemos que ir hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios, esto lo decía Pablo a los filipenses, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, ¿cierto? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, yo debo pensar en que no debo andar pecando por la vida. ¿Por qué? Porque estoy crucificado con Cristo. Debo pensar que no debo andar desperdiciando lo que Él me dio. ¿Por qué? Porque soy santo. Soy santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Ser santo. Entonces, y lo hacemos con racionalidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dice? Fíjate que dice, la renovación de vuestro entendimiento. Seguimos hablando de pensar. O sea, ser cristiano no significa que yo me lanzo así sin pensar en nada. Ser cristiano no significa que yo creí en el Señor y de ahí para adelante no importa lo que me digan, total, no leo, no oro, no busco nada, total, ya soy cristiano. No, no, no. La Biblia dice que nosotros debemos entonces renovar nuestro entendimiento. Entonces, renovar nuestro entendimiento quiere decir que nosotros empezamos a pensar diferente. Ya no pienso como pensaba antes. Antes pensaba que lo mejor era irme de carrete con los amigos. Ahora empiezo a pensar diferente. Y ahora creo que el buscar de Dios es lo mejor que puedo hacer. Porque cuando busco de Dios, entonces mi espíritu se edifica. Y cuando soy edificado por el Señor, entonces mi propósito se ve con claridad. Cuando usted se aleja del Señor, ¿qué es lo que pasa? Se enfría. ¿O no? Usted se aleja del Señor y ¿qué pasa? Se enfría. Y entonces hay personas que de repente dicen, no, si lo que pasa, apóstol, que yo igual en mi casa estoy orando, estoy buscando al Señor. ¿Qué nada? No crean.
Cuando pasa esto, puede ser que al principio a lo mejor usted un poco, al principio pecadores, pero después va a empezar a pasar el tiempo y cada vez vas a hacer más largo el tiempo que tú pasas entre una adoración y otra, entre una adoración y otra, y después llega el momento que de plano hay gente que se olvidó completamente de quiénes eran. Porque después uno los mira y de repente yo veo con tristeza gente que yo conocí que eran cristianos, que después uno no sabe si realmente alguna vez fueron cristianos de verdad o no, porque después uno los mira y andan con el garabato a la punta de la lengua y carreteando en todos lados y con el pucho. Y digo, ¿dónde estuvo el cambio realmente? ¿O hay algo que no funcionó? ¿Sabes lo que pasa? Cuando el Señor nos llama, nosotros recibimos la salvación, nosotros debemos buscar de Él, debemos realmente hacer que Cristo viva en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, entonces algo funciona diferente, porque empezamos a oír a Pepe Grillo. ¿Sí? Y digo así porque el Espíritu Santo a nosotros nos habla. Cuando vamos a meter la pata, el Espíritu Santo dice, ¿estás seguro? Y nos habla. Pero a pesar de que nos habla, muchas veces nosotros vamos igual nomás. Y hacemos conforme a nuestro propio deseo, conforme a nuestra propia pasión. Y olvidamos que estamos crucificados con Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Para que comprobéis. Comprobar es que nosotros veamos los resultados de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Dice, no conforméis a este siglo, o sea, no hagan lo que los de afuera están haciendo, ¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros hacemos lo correcto, entonces también comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Sigue ahí? Entonces, ¿qué esfuerzo nosotros podemos hacer que equiparara lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Mm? ¿Qué obra podría hacer yo que equiparara el sacrificio de Cristo? Ninguna. Entonces, la salvación no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por lo que yo hago. Entonces es una contradicción. O sea, no importa lo que yo haga. No, no es eso. La salvación es por gracia, esa es gratis. Pero después, el que yo realmente me mantenga en el camino del Señor, conlleva un esfuerzo. Que es crucificar mi carne. Crucificar mi carne. ¿Se imagina usted realmente las personas que lo conocen? Si un día lo ven que usted está aquí levantando las manos y adorando, y al día siguiente está de carrete en la esquina, ¿cuál es el cambio de verdad? ¿Damos testimonio realmente de un cambio del Señor en nosotros? ¿O estamos mostrando simplemente que nosotros hasta ahora no hemos logrado entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque cuando entendemos, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos por obra. ¿Sí o no? ¿Cuántos ponen por obra lo que el Señor está diciendo? Quizás no lo habías entendido antes, pero ahora lo entendiste. Entonces, por lo tanto, como lo entendemos, yo siempre con mi esposa hacíamos algo, ¿se acuerdan? Decíamos, ¿lo entendió? No, pues diga, ¿lo entendió? Cambie.
Es así de sencillo. O sea, si usted entendió, entonces cambie. No hay que hacer un gran seminario para esto. Si usted lo entendió, cambie. ¿Listo? Así de sencillo. Amén. Entonces, si usted logra entender esto, entonces realmente va a estar haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí quieren hacer la buena voluntad de Dios? ¿Digo algo? Cuando partimos, yo dije algo, dije que esto lo iba a llamar igual que el versículo que es clave que dentro de lo que leímos, que es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Analízalo un momento, dime, ¿realmente no estás viviendo tú, sino que Cristo está viviendo en tu vida? ¿Sí? Mira, en este preciso momento el acusador va a querer venir a decirte, no estás viviendo realmente así. Pero en esta parte es cuando tú tienes que decirle, pero de veras que Cristo murió por mí. Y por lo tanto todo lo que me acusaba ya está clavado en la cruz. Todo lo que me acusaba ya está clavado en la cruz. Cualquier persona que te haya conocido hacia atrás y que tenga algo que decir de tu pasado, ya no importa. Porque el que realmente importa te perdonó y Él está mirando hacia el futuro. Él está mirando hacia tu futuro. Él está mirando acerca de lo que tú vas a lograr de aquí en adelante, no hacia atrás. Las cosas viejas pasaron. Mas he aquí son todas hechas nuevas. Son todas hechas nuevas. Entonces, si son hechas nuevas, entonces debemos nosotros regocijarnos en eso. No cuestionarnos más, sino que regocijarnos en aquel que nos envió. ¿Y sabes qué? Saliendo aquí con toda la convicción de la palabra, lo más probable es que vuelvas a caer. Lo más probable, en una u otra cosa. ¿Sabes que nosotros podemos pecar por acción o por omisión? Ambas cosas. Puedo pecar de acción porque sabiendo que algo es malo, lo hago igual. Pecar de acción. Pero también puedo pecar por omisión. ¿Por qué? Porque no sé que la Biblia dice que algo es malo y como no sé, lo hago igual, pero pequé. Entonces puedo estar pecando por acción o por omisión. ¿Me sigue? Entonces, pero si nosotros pecamos a veces sin saber, yo por ejemplo, un día le decía a alguien, no me acuerdo bien, pero un día nos invitaron a comer y habían prietas. Y me acuerdo que nos ofrecieron y yo dije, no, porque en realidad el único alimento que la Biblia nos prohíbe comer es la sangre. En el Nuevo Testamento, el único alimento prohibido es la sangre. Podemos comerla. Y entonces, pero hay gente que dice, ay, pero son tan buenas con cebollita, así como en el sartén, no sé qué. Pero no se debe. Entonces, cuando usted no lo sabe, usted está pecando de omisión, porque lo hace sin saber. Pero ahora ya se lo dije. Porque la Biblia dice que nosotros no debemos tomar la sangre de los animales, porque es la vida del animal. Eso lo dice así, taxativamente. Nosotros no debemos tomar la sangre porque es la vida. ¿Ya? No.
Dígame. Sí, pero mire, lo pensé, dígame. Por eso dije, antes fue omisión, ahora sería una falta, porque ya saben, antes. Ya, entonces, pues no salgamos del tema, no salgamos, ya. Entonces, si nosotros hoy día creemos que Cristo vive en nosotros, entonces también nosotros nos proyectamos en novedad de vida. Amén. ¿Cuántos hoy día van a novedad de vida? Entonces, por lo tanto, yo lo que hago es entrenarme a diario. ¿Para qué? Para servir mejor al Señor. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, buscando al Señor. Porque ¿sabes qué? Lo más importante es tener una conexión con el Señor. Porque eso es lo que hace que tengamos una renovación de nuestro espíritu. ¿Me sigue? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? ¿De verdad está dispuesto? Porque estar dispuesto, entonces nosotros nos olvidamos de lo que pasó para atrás y decimos, de hoy en adelante voy a ser, pero un guerrero del Señor, una guerrera del Señor, y voy a hacer las cosas bien. ¿Cómo que cúbreme con tu sangre? Desde hoy en adelante, entonces yo voy a ser un guerrero del Señor. Ahí es diferente. Voy a ser una guerrera del Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que en Él yo estoy fortalecido. Porque entiendo que en Él yo obtengo nuevas fuerzas. Porque entiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Se acuerdan cuando andábamos? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Ya, ahí nomás. No, decía, por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Estoy resfriado. Y me alegraré solo en Él. Muy bien. Entonces, ¿cuántos se alegran en el Señor? Pónganse en pie así, con ganas, con ganas. Recuerda esto. Mira hacia acá. Recuerda esto. Recuérdalo. Cuando el enemigo te quiera hablar de tu pasado, tú dile no, porque yo soy nueva criatura en el Señor. Y entonces tú le empiezas a decir, mi futuro en el Señor va a ser diferente, porque Él me llamó para ser un hombre de Dios. Y entonces, por lo tanto, mi vida en el futuro habla del paraíso. Pero sin embargo, para el enemigo, habla acerca del lago de fuego y azufre. Entonces, por lo tanto, yo no me voy a quedar en el pasado, sino que voy a mirar hacia adelante. Amén. No me quedaré en el pasado, sino que miraré hacia adelante. Amén. Vamos, Eileen. Vamos, Eileen. Mírame. No nos quedemos en el pasado, miremos hacia adelante. Que el Señor en nosotros haga algo diferente. Amén. ¿Qué dice Brian? Los tengo dos en fila y en línea. Ambos, Brian. No miren hacia el pasado, sino hacia adelante. Dios tiene planes y propósitos con ustedes. Entonces, si ustedes lo toman, Dios va a hacer grandes cosas con su vida. Amén. No miramos más hacia atrás. No. Lo que quedó atrás, quedó. No miren más atrás. No.
Hacia adelante. Amén. Tenemos que avanzar. ¿Sí? ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí en el Señor? ¿Sabes? Dilo ahora tú. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Eso es importante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Díselo de nuevo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos aman aquí al Señor? ¿Puedes bendecirlo? ¿Puedes bendecirlo?